a subir. Ok, se inició la grabación. Después la grabación la voy a subir al grupo de Teams y también voy a mandar el link para que la puedan tener a mano. ¿Ya? Bienvenida a este taller de apicultura. Em, bueno, como ya sabes, mi nombre es Catarina, soy certificada en diferentes áreas y de hecho una de las certificaciones que tengo con de más horas que hice, que son 272 horas creo que en total, fue de apicultura. Em, Fue bien extenso, la verdad. Cursos de apicultura en realidad son muy, ¿cómo se llama? Em, Son muy específicos y son muy largos, ¿ya? Por eso es difícil igual tratar de adaptar un curso de 2 meses, incluso yo me tardé un año en hacer un curso, em, en 1 hora, 2 horas, ¿ya? Así que si es que voy un poco rápido, después por eso la grabación da la facilidad de que si quieres ver después, puedas, ¿ya? Em, Como introducción, a mí me gusta siempre hablar de la historia porque me gusta mucho y la historia de la apicultura se remonta hace miles de años atrás. De hecho, la apicultura es la función de trabajar la abeja para las distintas cosas que nosotros queremos que haga. En este caso sería miel o distintos productos derivados que puede ser también propóleo, puede ser jalea real, también puede ser la cera que producen las abejas. Y todo esto depende específicamente de la época en la que hablemos del tiempo. Porque, por ejemplo, antiguamente simplemente se utilizaban las colmenas de las abejas como una recolección de miel simple. Por ejemplo, eh, era más de buscar dónde habían abejas y sacar la miel del lugar donde estaban las abejas ya instaladas, que pueden ser troncos viejos o pueden ser cuevas o lugares así, ¿ya? Entonces, en el momento en que las personas empezaron a hacer lo que es la apicultura, que es la manipulación de las abejas, crearon distintos tipos de cajones, colmenas, ahí te voy a enseñar también lo que es el cajón Langstrom, que es el que se utiliza hoy en día, es como el estereotipo de lo que es un cajón para poder tener las abejas. Y ahí empezó como en el siglo XVI, un poco antes empezó lo que es la apicultura. Ahí fue cuando empezaron a manipular las abejas e incluso mucho antes de cuando hablamos del antiguo Egipto. Porque como cuando hablamos de Egipto, por ejemplo, cuando encontraron la tumba de Tutankamón, también encontraron en estos como jarrones que ellos tenían, encontraron miel. Y la miel cuidada de una manera en específico puede durar mucho tiempo. De hecho, es un producto que no es perecible. Así que eso. Eh, para leer lo que dice acá, dice que se cree que los primeros humanos recolectaban la miel de colmenas salvajes, principalmente abejas silvestres, como te estaba comentando, y estas prácticas se fueron desarrollando a distintas partes del mundo, desde África, donde en la cultura egipcia, hasta Asia, Europa, Japón, distintos lugares de Inglaterra, Escocia, también se utilizaba mucho lo que es la miel, porque la miel también es un alimento medicinal. Luego, las civilizaciones más antiguas, como la egipcia, la mesopotámica, la griega, la romana, la agricultura se empezó a desarrollar como una actividad que es organizada y controlada. Eso es la diferencia entre recolectar miel de un lugar donde nosotros vemos la miel y construir algo, construirlo de manera artificial y tener una actividad que es organizada y controlada, que es periódica. Entonces, eso es lo que es la apicultura en síntesis. En Chile, la apicultura tiene una historia que se remonta a la época precolombina, porque nosotros tenemos nuestras abejas nativas. En Chile existen, creo que 350.000 tipos de abejas diferentes que son autóctonas de nuestro país, que son de nosotros y que
Cuando llegaron los españoles, al igual que trajeron distintos tipos de cepas de, por ejemplo, lo que son las uvas para poder hacer la evangelización de los mapuches, o también trajeron cultivos como puede ser el ajo, como puede ser la papa, em, también introdujeron lo que era la apis mellifera, que es la abeja que se utiliza para poder hacer la producción de miel, de propóleo, de cera, de polen. Esta es la más común. Ahora te voy a enseñar cuál es nuestra abeja o algunas de nuestras abejas. Estas son algunas de las que nosotros tenemos. Esta es una abeja caupolicana. Más adelante te voy a enseñar más fotos y características de ella. En Chile existen muchos tipos de especies de abejas que son nativas de acá, muchas de las cuales son esenciales para la polinización, porque una cosa que tú tienes que saber es que las abejas, o ya el concepto de polinización, hablarlo solamente de que las abejas hacen polinización es muy egoísta, ¿ya? Porque todos los insectos interfieren en lo que es la polinización, pero las abejas en directo comen lo que es el néctar de las flores. Entonces se meten dentro de lo que es esta flor y en sus pelos, como si te puedes dar cuenta, la mayoría tiene pelos, se les quedan pegados lo que son los polen y así que se esparce al final del día. Pero lápiz melífera tiene un tamaño específico, que tiene como 1,8 milímetros de largo, y las abejas nativas de nosotros, hay abejas que son mucho más pequeñas. Tienes que pensar que la flor de la araucaria tiene que ser polinizada por algún tipo de abeja, ¿ya? ¿Y de qué porte es la flor de la araucaria realmente? Es muy pequeña. Entonces, cuando llegó la introducción de lo que es la apis mellifera, directamente empezó a opacar al resto de las abejas, haciendo que el resto de abejas que son nuestras, que son de nuestro país, empezaron a tener menos descendencia porque la apis mellifera se reprodujo más rápido y también al ser la abeja que tiene mayor producción tanto de miel como distintos tipos de productos, la gente la empezó a autorizar más, la empezó a desarrollar más, dejando de lado todo el resto de abejas que en realidad nosotros necesitamos para la polinización de distintos cultivos, como puede ser el peumo, el quillay, el litre, em, árboles que son de nosotros. En Chile hay más de 450 especies de abejas que son nativas, la mayoría son solitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una colmena en específico, ¿ya? Te recomiendo igual seguir a Fundación Abejas Chile, que siempre suben cosas periódicas. em, Hablando sobre las abejas, nuevos tipos de abejas que van descubriendo, cosas nuevas. Así que eso. Características generales de las abejas en Chile son polinizadoras fundamentales de la flora nativa, como te estaba comentando. No tienen una organización social que sea compleja porque son solitarias. Entonces, no es como que haya una jerarquización dentro de la colmena, porque no hay colmena para empezar. Eh, Algunos ejemplos representativos pueden ser los bombos dalbomi, que es un abejorro que es nativo, que es grande, y el Cadéula occidentalis. Ahí las puedes buscar si es que quieres, están acá mismo. ¿Sí? Y también es importante saber que muchas de las abejas que nosotros tenemos en Chile no tienen aguijón, ¿ya? Lápiz mellifera es una especie introducida en Chile para la producción apícola desde la época de los colonizadores. Las características principales de la Apis mellifera es que tienen una organización social que es compleja, tiene una reina, tiene obreras y tiene zánganos, que los zánganos son la parte masculina de la colmena. Más adelante te voy a enseñar lo que son lo que compone la colmena. Produce miel, produce cera y produce distintos productos que son apícolas y dependiendo de lo que la abeja consume podemos controlar también lo que produce. Importante en la polinización de distintos cultivos agrícolas. Cuando yo estudié agricultura, yo me titulé también en apicultura porque tenía la idea de que yo iba a trabajar en lo que eran los frutales. Y cuando nosotros trabajamos en frutales, muchas veces se contratan apícolas que tengan
abejas para poder hacer la polinización de distintos frutales, como puede ser la pera, o puede ser la naranja, o puede ser los limones, también las manzanas y así, po. También puede ser los duraznos y eso. Em, Haciendo una comparación simple, origen, abejas nativas son de acá, la apis mellifera es introducida, ella es de Europa, la organización, las abejas nativas son solitarias la mayoría, la apis mellifera es social, tiene un conjunto, son colmenas de 70.000 a 250.000 abejas por colmena. La producción de miel de las abejas nativas no es comercial porque eh, producen para ellas, ya no producen en masa. La apis mellifera está hecha, entre comillas, para poder producir en masa, mucho más de lo que va a consumir. De hecho, nosotros podemos hacerle alimentos diferentes para poder sacarles la miel y ellos van a sobrevivir de la misma manera. En cambio, las abejas que son nativas de nuestro país necesitan consumir sus propios productos al final del día. La producción de miel no es comercial, como te estaba comentando. El rol ecológico, la polinización de las abejas nativas es para flora nativa y que muchas veces las abejas apis mellifera no son capaces de polinizar nuestra flora nativa porque son muy grandes. Acá puedes, a ver. Acá puedes ver lo que es la abeja caupolicana, que es una de nuestras abejas nativas. De hecho, yo las encuentro maravillosas, preciosas. Nunca he tenido, em, nunca he podido ver una en persona, lamentablemente. Me encantaría poder ver una en persona, porque se ven muy pocas. La verdad es que tenemos muy pocas. Y acá tienes una abeja apis mellifera normal, para que la puedas comparar. Abeja caupolicana, a grandes rasgos, tiene una cabeza que es robusta, es de color anaranjado con negro y blanco, tiene ojos simples, no es agresiva, aproximadamente mide 2 milímetros, o sea, 2 centímetros, y es una abeja poco común, la podemos encontrar en distintos tipos de plantas que son nativas, como puede ser esta, que esta es una... ¿cómo se llama? Ay, esta planta que pincha cuando uno la toca y duele. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ya me voy a acordar. Son plantas que tienen flores muy pequeñas, que normalmente las abejas no se acercan y nuestras abejas sí. El comportamiento simple es una abeja solitaria. Las hembras cavan túneles donde depositan el polen, el néctar y mezclando con huevos. Es una gran polinizadora que es nativa, especialmente de flores nativas. Aparece durante la primavera y verano y no es agresiva, raramente ves pica y siendo muy tranquila incluso cuando vuela cerca de personas. Por eso la pueden fotografiar. Esta es preciosa. La distribución en Chile es que es endémica. ¿A ¿Dónde veis, Sofía? Ya. Disculpa que mi hija estaba saliendo al patio. Necesitaba preguntarle para dónde iba. En la abeja caupolicana nosotros la podemos encontrar en Chile, en distintas partes como la región de Valparaíso, metropolitana, de Higgins, de Maule, Ñuble y el Biobío. Y normalmente en lugares rurales, ¿ya? Porque no es muy común. De hecho, en el último lugar a donde se podía ver en Valparaíso era en las dunas de Concón. Y ahí empezaron a, ¿cómo se llama? A construir unos edificios encima de las plantas que esta abeja consumía normalmente. Y por si es que se preguntaban, la abeja caupolicana produce miel, sí, pero en cantidades que son mínimas, como abeja solitaria, recolectar el néctar para alimentar a sus crías, no para almacenar grandes cantidades como lo hace la apis mellifera. Se puede usar para producir miel en grandes cantidades, no es viable para la producción comercial, que es lo que mucha gente me pregunta, no puede ser domesticada como la apis mellifera, ya que ha sido criada durante siglos para facilitar la apicultura intensiva, la apis mellifera, ¿ya? La abeja caupolicana es nativa, tenemos que dejarla ser. Y entrando ya a lo que es la abeja apis mellifera, que es la abeja que nosotros vemos en todos lados, y sí se dice la abeja porque la que nosotros vemos es una abeja obrera. Las abejas obreras son mujeres.
el 80% del panal al 90% del panal son mujeres. El, solamente hay una abeja reina y el último 13%, 15% del panal serían los masculinos, los zánganos. ¿Ya? Igual les voy a pasar un poco más adelante eso. Las abejas. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Disculpen. Em, Me salió todo. Mm, y ahora sí. Disculpen. Ya. Ya. Lápiz melífera es el nombre científico, ¿ya? Es la abeja europea. Lápiz melífera es una especie que es común, es productiva en Chile y fue introducida en Europa en el siglo XIX. Y es responsable de la mayor parte de la producción de miel en Chile. Dentro de esta especie hay varias subespecies, pero la más común en Chile son Lápiz melífera lingüística, que es la italiana, y Lapis mellifera cárnica, que es de Carnia. Esta especie es altamente productiva, especialmente la producción de miel, de cera de propóleos de jalea real, y tiene capacidad para producir grandes cantidades de miel. También es muy apreciada porque resiste el frío y su productividad es alta. Se encuentra en todo Chile, desde la zona central hasta el sur del país, adaptándose en muchas condiciones climáticas, distintos tipos de paisajes, muchas partes de Chile están. También está productos apícolas que hacen. La miel es la principal producción de estas abejas. La miel es muy valorada a nivel internacional y nacional, especialmente la miel de especies como el quillay y el ulmo, que son endémicas de Chile. ¿Por qué? Porque hay mieles que, dependiendo de dónde la abeja saque el polen, se puede consumir como una miel medicinal, porque muchas veces puede sacar las propiedades terapéuticas que tienen las plantas medicinales, ¿ya? Un poco más adelante también les nombro nomás un poquito de eso. Luego está la cera, que es utilizada en distintos productos como cosméticos, velas, industria farmacéutica, el propóleo, que es utilizado con propiedades que son medicinales, y la jalea real, que es un producto muy nutritivo utilizado en cosmética y en suplementos alimenticios, que las abejas lo utilizan para alimentar las larvas. Otra abeja que es productora es la abeja melipona, que son un grupo de abejas que son nativas, que son sin aguijón. Producen miel, pero en muy poca cantidad. Son importantes en la polinización de especies nativas porque son mucho más pequeñas que la apis mellifera y produce miel en menor cantidad que la abeja europea, pero podemos, ¿cómo se dice?, potenciar el precio de la miel de esta abeja porque tiene... Ay, ¿qué pasó? Mm, Ven bien, ¿verdad? Que me salió como un mensaje. Ya, bacano. Ay, que me asusté. Ya. Voy a seguir. Cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar por el chat y después les respondo, ¿ya? Esta es la otra abeja que es productora, pero a diferencia de la Apis mellifera produce, y esta es la trigona, son dos especies distintas de abejas polinizadoras. Uy, pero se ve horrible la imagen. Pero para que se hagan una idea, esto es un cuadrado, es como un tupper, ¿ya? Y todas esas pelotitas que ven ahí, es una al lado de la otra, son donde la abeja tiene la miel. Entonces nosotros tenemos que ir con un bisturí y con una jeringa y sacar ml por ml de cada uno de esas pelotitas de cera
que tienen, pero efectivamente puede producir miel y las podemos sacar. Pero es mucho más tedioso, mucho más difícil, entonces tenemos que enriquecer al tiro el precio de la producción de esta miel. La importancia ecológica y la importancia económica es súper fácil, es simple. Las abejas desempeñan un papel que es crucial en los ecosistemas como polinizadores de plantas silvestres y cultivos agrícolas. En Chile, la apicultura contribuye en la polinización de muchos cultivos frutales, de hortalizas y forrajeros. Y la importancia económica es que a nivel comercial, como a nivel de pequeños productores, la miel es reconocida por la alta calidad y se exporta en mercados internacionales. Ya nosotros tenemos una amplia cantidad ¿cómo se llama esto? De productos que nosotros exportamos. Más que importar cosas, nosotros somos número uno de importación de productos, ¿ya? La biología de las abejas es súper simple. Yo les voy a hablar más que nada de morfología de las abejas y de los distintos sistemas que tienen. Creo que está en este, si no está en entomología, la verdad. Pero bueno, la anatomía de las abejas incluye partes características como antena, ojos, tórax, patas, alas, la recolección de polen a través de la boca, el alijón, el estómago. Es reconocerlo. Simplemente quiero que conozcan cada una de las partes de una abeja y cómo funciona. La cabeza de las abejas tienen una cabeza compuesta por ojos que son compuestos, simples. Según yo son ojos simples, la verdad, pero dice ojos compuestos. No le voy a creer a la imagen, disculpe. Los ojos compuestos tienen piezas bucales que están adaptadas para poder sacar el néctar, ¿ya? Esto que ven aquí es literalmente es su lengua, son los palpos labiales, y estos de aquí, esto de acá, es la mandíbula que tiene. También tiene antenas, que es donde tiene la mayoría parte de los sentidos. Las abejas por ahí tocan, sienten el tacto, las abejas, y también sienten distintos olores, feromonas, etcétera, para que conozcan la cabeza. Luego está el tórax de la abeja. En el tórax, en general, de todos los insectos, se encuentran las partes móviles, ya están las alas, están las patas. En específico, la abeja tiene alas membranosas. ¿Qué quiere decir esto? Al tiro, cuando hablamos de alas membranosas, podemos decir que son alas que si les llega agua, se les va a hacer complicado volar. Entonces, inmediatamente podemos decir también de que en invierno probablemente les cueste volar a las abejas. También tienen patas, que son patas corredoras para poder caminar, desplazarse, simples. Y en el tercer par de patas, las alas, o sea, las abejas, tienen lo que se conoce como un saco. En este momento no me acuerdo cómo se llama ese saco, saco polínico, creo que se llama, pero adentro de ese saco la abeja mete muchas, ¿cómo se llama esto? Mete el polen dentro del saco y cuando llega a la colmena lo saca. Es como si tuviera un bolsillo. Y finalmente el abdomen, donde se albergan los órganos que están internos, incluyendo el aparato digestivo, el sistema respiratorio, los órganos reproductivos, el sistema circulatorio, el reproductor, el nervioso. Todos los sistemas están ahí, en realidad, como todos los insectos que tienen los sistemas en el abdomen, en la parte del tórax solamente tienen las partes móviles y el aguijón finalmente. Pero es importante que ustedes sepan igual que al estar todo conectado, a ver, todo conectado, si se saca el aguijón, se saca el espermateca, el oviducto, la bolsa de veneno, la glándula del veneno, los ovarios, se sale todo. Por eso la abeja muere cuando pica, ¿ya? El ciclo de vida de las abejas es súper simple, comienza con la eclosión de un huevo, luego sale una larva, empieza por unas etapas de desarrollo, luego estado de pupa y adulta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una metamorfosis completa, donde el huevo está en el ciclo, en el primer ciclo, es donde, dependiendo de igual el porte de la celda es el tamaño de la abeja, puede variar unos par de milímetros y luego este huevo se crece, sale una larva, eclosiona, son alimentadas por las obreras
con jalea real durante varios días. Luego pasa al estado de pupa, donde se transforma y se desarrolla dentro de la celda. Literalmente esto se cubre con cera y ahí esto es una pupa, hace el efecto de pupa. Entonces la abeja cambia de ser una larva a ya ser una abeja adulta. Una vez completado el desarrollo, se abre la celda y sale como una abeja adulta. Puede salir como abeja reina, obrera o zángano. Cuando nosotros lo vemos así, las tres juntas, literalmente es así. La abeja reina es mucho más grande que la obrera y el zángano claramente es diferente también a la obrera. La abeja reina es la única hembra fértil en la colmena y la principal función que tiene esta es poner huevos para poder mantener la población dentro de la colmena. Cuando hablamos de ovejas obreras, como ya les comenté, hablamos de más del 70% de la población de la colmena y tiene todas las funciones dentro de la colmena, como la recolección de los alimentos, el cuidado de las larvas, la construcción de los panales, y son roles específicos que cada una de las abejas cumplen desde el momento en que nacen. Se parece mucho, de hecho, a lo que es la película B-Movie. Es como muy parecido, de hecho es prácticamente igual. Y finalmente están los zánganos, que son los machos cuya única función es fecundar a la reina y luego de la fecundación, como ya les expliqué, lo que es que piquen y se les salga el aguijón, imagínense que se reproduzcan, también mueren por el desgarro y su única función prácticamente es llenar de esperma a la reina. Esta es la abeja reina, la pueden ver claramente, es muy diferente a la abeja normal que nosotros vemos y la abeja reina es la más grande de la colmena con un abdomen que es largo, que es grueso y puede poner hasta 2000 huevos por día, garantizando una producción de la colonia. Viven de 2 a 5 años, mucho más que las abejas obreras, que dependiendo en el momento en que nace la abeja obrera, esta puede morir antes o después. Por ejemplo, si esto, lo que les voy a explicar, tienen que pensarlo siempre desde la perspectiva que la abeja nace para poder cumplir un rol específico, que puede ser ir a recolectar polen para poder producir miel. Entonces, si la abeja nace en primavera, la abeja muere a las 6 o 8 semanas aproximadamente, porque durante todo este tiempo lo único que le preocupó a la abeja fue como sobreexplotarse, ¿ya? Es como que se desgastó mucho. Entonces la abeja vivió menos. En cambio, si la abeja nace a principios de otoño, de invierno, la abeja es capaz de durar otoño, invierno y primavera y parte del verano. Entonces dura mucho más de 6 a 8 semanas, solamente porque no se desgasta físicamente. Es capaz de durar mucho más tiempo por menos desgaste físico. ¿Ya? La abeja obrera es la más común de la colmena, cumple diversas funciones a lo largo de su vida y son mucho más pequeñas que la reina y que los zánganos, con un cuerpo que es adaptado para la recolección de néctar, de polen y de agua y su principal tarea es la recolección de alimentos. Tiene cuidado de crías, la limpieza de la colmena y la defensa. Cada abeja tiene un rol en específico. Em, las abejas obreras, a diferencia de la abeja reina, no es capaz de tener huevos, ¿ya? La única abeja que tiene un aparato reproductor que es funcional es la abeja reina. Las abejas obreras no tienen aparato reproductor funcional. Luego está el zángano. El zángano es el macho de la colmena y su función principal es fertilizar a la reina durante un vuelo nupcial. Son más grandes que las abejas obreras, pero son mucho más pequeños que la reina, obviamente, y a diferencia de las obreras, no tienen aguijón y no participan en la recolección de nada, porque su única función es llenar de semen a la reina. Luego de eso mueren y cuando llega el invierno, las abejas obreras también los matan porque muchas veces los zánganos tampoco vuelan, entonces las abejas los agarran y los tiran fuera de la colmena para que mueran, porque no van a desperdiciar tampoco su preciado alimento durante el invierno con eh, seres que no van a aportar en nada. Eso piensan las abejas. Las abejas se pueden comunicar a través de variedades de señas, incluyendo un baile de danza. Las abejas pueden indicar
las fuentes de alimentos, si es que hay depredadores, distintas cosas. En realidad yo no me he metido mucho en lo que es la comunicación de las abejas porque no he tenido la suerte nunca de verlas así como en acción. Sé que lo hacen, pero nunca las he podido ver porque igual tienes que estar muy atento para poder ver esto, que es, realmente es así, que hacen círculos, que hay flores cerca, se avisan si hay una plaga, no, sí es impresionante en realidad cómo funcionan las colmenas. Luego está la organización social de las colmenas, que viven en sociedades altamente específicas, organizadas y jerarquizadas, donde cada individuo desempeña un papel específico para el bienestar de la colmena, como ya les expliqué desde el momento en que nacen. Otro concepto de la colmena es el enjambre. El enjambre es la reproducción de las abejas cuando quieren salir de la colonia por un tema de decir, acá ya somos suficientes, vamos a buscar otro lado para hacer más. Entonces, en ese momento puede que haya nacido una nueva abeja reina y tomó la mitad del polen, de la colmena y se fue. Y eso es lo que es un enjambre. Es un conjunto de abejas que están buscando otro lugar para poder colonizar. ¿Cuáles son los factores que pueden molestar mucho a las abejas? Primero, la temperatura. Cuando tienen cambios de temperatura, las abejas pueden disminuir o aumentar ¿cómo se llama? El volar. El calor excesivo tampoco les sirve a las abejas. Esto es como manual, para que lo vean. La lluvia, la humedad. La lluvia impide el vuelo. Claramente, la sequía reduce la floración, entonces hay menos alimento, hay menos vuelo. El viento también dificulta el vuelo y también la orientación de las abejas. Las abejas saben dónde está la colmena, pero con el viento pueden simplemente, eh, ¿cómo se llama? Eh, distraerse y se pierden. En el año, las abejas en primavera y en verano, con las temperaturas que ya son altas, la llegan las primeras flores, las abejas comienzan a incrementar la actividad. Las obreras salen en busca de néctar y de polen para poder alimentar la colonia y crear nuevas crías. La reina aumenta la puesta de huevos para aumentar la población de la colmena y es común observar distintos tipos de enjambres durante esta época, ya que las colonias se dividen para poder formar nuevas colonias. Cuando pasamos a otoño, las temperaturas empiezan a descender y la disponibilidad de los recursos florales disminuyen. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay flores, no tienen alimento. Las abejas reducen su actividad de recolección y se concentran en preparar la colmena para el invierno, poniendo propóleo en distintos orificios que pueda tener la colmena, la población disminuye, la abeja deja de poner huevos, la abeja reina, y se preparan para el invierno. Cuando llega el invierno, las abejas forman un grupo compacto en la colmena para poder conservar el calor y a base de vibraciones tienen a la abeja reina en la parte del medio. Y esta pelota de abejas empiezan a hacer una vibración tan grande que pueden llegar hasta los 24, 25 grados, incluso 30, para poder preservar a la abeja reina hasta que termine el frío. Y no salen con lluvia y no salen con frío. Voy a tomar un poco de agua y les sigo explicando. Ya, disculpen. Ya. Esta es la colmena Langstroth. Es la más común. Antes mostraba muchos tipos de colmenas y en realidad no son tan comunes de conseguirse acá en Chile. Y las medidas más comunes de esta caja son 47 por 37 y 24 centímetros y es la más común en la apicultura convencional. Cuando compramos cajones de abejas, literalmente compramos uno de estos. Y para si es que les interesa, un
cajón solo puede costar 20 lucas, 15 lucas en Marketplace, y un cajón con un núcleo de abejas dentro te puede salir hasta 60.000 pesos, dependiendo dónde estés ubicado. Tienen medidas específicas, ¿ya? No sé, no pongo un plano acá porque en realidad lo pueden encontrar en Google, y si es que ya no lo encuentran ahí, yo se los puedo mandar. Los materiales de construcción, primero es madera que está hecha para poder construir colmenas, que puede ser de cedro o de pino, que tiene una durabilidad y una resistencia mucho más alta, no está tratada químicamente. Las dimensiones están establecidas, los cuadros son móviles. Estos son los cuadros que tienen una medida específica, tienen ventilación, la colmena debe tener una ventilación adecuada para poder regular la temperatura, y se pueden colocar rejillas entre medio. La entrada tiene que tener La entrada, a ver si es que encuentro una foto, no lo encuentro. Ya, esto de acá se llama entrada, ¿ok? La entrada a la colmena es de una cantidad de centímetros en específico, porque tiene que ser lo suficientemente grande para que entre la abeja, pero no puede entrar otro tipo de insecto, ¿ya? Esa es como la idea. También tiene protección contra el clima, que es asegurarse que esté protegida contra elementos climáticos como la lluvia o los vientos, tener consideración dónde va a estar ubicada, dónde tiene que estar expuesta al sol, protegida de los vientos, tener accesibilidad a néctar, a polen y a agua, y considerar el mantenimiento, ya que una vez que está construida la colmena, yo recomiendo más que construirla, comprarla. ¿Ya? Em, ¿Cuáles son las partes que tiene? Primero está el piso o la base, que es un soporte inferior de la colmena. Puede ser sanitario, como una malla de ventilación, un control de barroa. Es para que la abeja, simplemente cuando pasen, se le salgan todas las cosas del cuerpo. Luego está la piquera, que es la abertura de entrada y la salida de las abejas. La cámara de cría, que puede ser una caja principal donde vive la colonia. Y los cuadros o los marcos. Estos son los cuadros o marcos. La colmena también pues tiene una alza, que es la caja superior destinada al almacenamiento de la miel, que es esta de acá. Tiene una rejilla excluidora, que puede ser opcional, que es para poder separar más que nada. Una entretapa acá. Y finalmente una tapa o techo. Esas son las partes que tiene esto, ¿ya? Y cuando nosotros compramos abejas, normalmente te lo venden entero, por 55 lucas, 60 lucas. De las colmenas más rústicas que se pueden encontrar o que se utilizaban también en la antigüedad, son elaboradas en troncos, en barro, en paja, en canasto. No tienen cuadros móviles, y es difícil la inspección interna. El manejo sanitario también es muy difícil, y la extracción de miel es destructiva. Al momento de poder sacar la miel, normalmente se destruye todo lo que está al paso. Las ventajas: bajo costo, uso material local, simplicidad y sistemas tradicionales. Eso. Equipamiento. Las herramientas y el equipo es sumamente importante para la extracción de miel, porque requieren el uso especializado de estas herramientas. Ya hay cosas que nosotros simplemente no podemos ¿cómo se llama? Cambiar por otra cosa, aunque sea más barata, porque, por ejemplo, podemos matar a las abejas, ¿ya? Son muy sensibles las abejas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Equipamiento para poder tener abejas. Empecemos. Colmena, puede ser tipo Langstrom, Dadant, Top Bar, etcétera, que tiene cajas, barras, fondo. Abejas, además de decir. Además de las abejas, necesitamos tener un traje de apicultor completo, si es posible, que tenga un velero, que tenga protección con todo el cuerpo, el rostro, los guantes largos para poder protegernos las manos, un sombrero para la cara y una malla. También necesitamos ahumador, ¿ya? Porque el humo genera en las abejas la necesidad de estar durmiendo, ¿ya? Literalmente es como B-Movie, ¿ya? Las abejas con el humo
quedan atontadas. Entonces ahí es cuando nosotros las utilizamos, o el vapor, ¿ya? El cuchillo o espátula para desopercular, desopercular, disculpen, es que es utilizado para quitar la cera que cubre las celdas de miel, que sería esta cera de acá. Se utiliza este cuchillo para poder sacarle la parte de cera y se utiliza para poder sacar la miel. Luego se necesita también un extractor de miel, que puede ser manual o eléctrico, y un cepillo para las abejas, que tiene que tener las cerdas sumamente suaves. ¿Por qué? Porque la abeja si no se daña y se muere. Necesitamos una abeja reina, obviamente, herramientas básicas como pinzas para poder maniobrar los cuadros y cera para los marcos. Esta es la cera que nosotros necesitamos para los marcos. Literalmente acaban unos alambres, nosotros ponemos la cera, se derrite y queda con esa forma. Entonces la abeja cuando ve el marco dice, oh, acá yo ya tengo la mitad de la pega hecha, entonces me voy a quedar aquí. En resumen, ¿qué necesitamos? Colmena, abeja, traje de apicultor, ahumador, cuchillo o espátula para deshipercular, un extractor de miel, un cepillo para las abejas, una reina, unas herramientas básicas como palas, pinzas, guantes, cera o fundas para los cuadros. Salud. Inspección de salud. Durante las inspecciones de salud, los apicultores en Chile revisan el estado de la población de la abeja. ¿Quién se hace cargo de esto? El SAC. ¿Ya? ¿Qué enfermedades son las más comunes? Varroasis. Es una de las enfermedades más graves en las abejas. La varroa es un ácaro que se alimenta de la hemoglobina, de la sangre de la abeja, debilita la colonia y desorienta a la abeja, le causa deformidades, reducción de la población y caída de la reina. También existe la loque americana y la loque europea, que ataca directamente las larvas dentro de las celdas. Se van muriendo y se van desintegrando. Acá tenemos la loque europea. Luego está la nocemosis, que es una enfermedad causada por un protozoo que infecta el sistema digestivo de las abejas, haciéndole que sean más débiles, más pequeñas y vivan mucho menos. Luego está la mielitis, que es una enfermedad causada por un ácaro que infecta el tracto respiratorio de las abejas, y el cistercosis, que es una enfermedad parasitaria que afecta a las abejas en el estado larval. Dentro de las plagas que podemos encontrar, la varroa, que es el ácaro más peligroso que tenemos, el acarápais, que es otro tipo de ácaro, que las abejas tienen problemas respiratorios, vuelo descoordinado y baja esperanza de vida. Está el moth, que es la larva de la polilla de la cera, que se alimentan de cera y de otros productos dentro de la colmena, destruyendo los parales y matando a las larvas de la abeja para poder comérselas. Son estos de acá abajo. Escarabajos. El escarabajo se alimenta de la miel del polen de las crías de la abeja y es una plaga que puede causar grandes daños a la colmena. Las avispas atacan a las abejas adultas robando la miel y matando a las abejas. Y las hormigas roban la miel y atacan a la cría de las abejas, debilitando la colonia. Miel, síntomas, simplemente te roban la miel y matan a las larvas. ¿Qué produce la abeja dependiendo de qué está consumiendo? Estos son algunos ejemplos. Hay documentos completos en PDF que son como 80 plantas y qué producen, etcétera. Pero es esto, eucalipto produce miel oscura a ámbar, con un sabor intenso y unas notas balsámicas, y produce mucho néctar y polen, la abeja. El quillay produce compuestos antioxidantes, tiene un sabor suave y la miel es mucho más clara. El ulmo tiene miel clara, muy aromática, actividad antibacteriana. El tilo tiene aroma floral, está asociado tradicionalmente a efectos calmantes. La lavanda tiene miel clara, aroma floral intenso
y alta aceptación comercial. El girasol tiene la miel más amarilla, tiene cristalización rápida y el polen es abundante. El trébol tiene miel clara y suave, fuente importante de néctar en praderas. ¿Qué produce la miel de frutales? El manzano, polen abundante, néctar moderado, favorece el crecimiento de la colonia. El almendro, floración temprana, es una fuente rica de polen. El cerezo aporta mucho néctar y polen. El naranjo produce miel monofloral, que tiene sabor a naranja, ¿ya? Y el palto tiene una miel que es mucho más oscura. La miel multifloral o polifloral, cuando nosotros te dicen en la feria tú vayas a comprar, oh, compres la miel multifloral, esa es cualquier tipo de miel, ¿ya? ¿Qué quiere decir multi? Muchas flores. Entonces, es producida a partir del néctar de muchos tipos de flores diferentes. No es que tenga sabor a nada en específico, solamente le pusieron un nombre bonito a lo que es una miel común y cobran más por eso. Y yo lo encuentro una barbaridad, la verdad. La disponibilidad de flores es fundamental por 5 razones en específico, que son razones obvias al final del día. Primero, es una fuente de alimento. Las flores necesitan tener néctar para poder tener carbohidratos, energía y producir miel. Aportar polen sin floración disminuye la postura de la reina. Segundo, desarrollo de la colonia. Alta floración, colonias fuertes, mayor población, escasez de flores, reducción de cría, se debilitan y se terminan muriendo. 3. Producción apícola. Más flores disponibles, mayor producción de miel, de polen y propóleo. 4. Polinización agrícola. Disponibilidad floral mantienen colonias vigorosas, tanto de frutales, como de cultivos y hortalizas. 5. Impacto en la estacionalidad. En la primavera está la máxima oferta floral. En verano o en invierno los riesgos son de déficit nutricional. En el proceso de recolección, la miel comienza con la identificación de cuadros llenos de miel de la colmena. Cuando vemos este cuadro, se ve así, es porque está lleno de miel. Estos cuadros se retiran cuidadosamente y se transportan del área de extracción. Durante este proceso es importante evitar la contaminación de la miel y mantener el producto lo más limpio posible para que no se vaya a contaminar. Luego está la extracción y el filtrado, que está en el área de extracción. Acá está la espátula desoperculadora. Ahí está sacando lo que es la primera capa de la cera y se coloca en esta máquina una a una para que a base de que gira así, a base de que gira, empieza a caer la miel, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? En el área de extracción, los cuadros desoperculan y se empieza a liberar la miel, luego se extrae mediante el centrifugado, el extracto de miel y la miel extraída se filtra para eliminar las purezas como la cera o restos de abejas y se almacena en recipientes adecuados para la posterior envasado y comercialización. Almacenado. La miel, acá es cuando cae en estos baldes gigantes. La miel recolectada se almacena en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad para mantener la frescura y la calidad y se utiliza en recipientes herméticos. Una vez se filtra la miel está lista. Ustedes no le tienen que echar nada más, ni agua, ni mucho menos, ¿ya? Pero para que entiendan un poquito más allá, el néctar. ¿Qué es el néctar? Es una solución azucarada producida por las flores en las estructuras llamadas nectarios. Es la principal fuente de energía de las abejas. ¿Cuál es la función del néctar? Aportar los carbohidratos, permite la producción de miel, sustenta el metabolismo y el vuelo, tienen procesos de los procesos. Succiona el néctar con el proboscide, lo almacena en el buchemelario y en la colmena lo transfiere a otras obreras. El agua.
diluye la miel cristalizada para poder alimentar a las larvas, regula la temperatura interna de la colmena, mantiene la humedad adecuada para el desarrollo de crías. Las obreras recolectan y transportan el agua del buchemelario y distribuyen dentro de la colmena. Durante las altas temperaturas, las abejas ventilan batiendo las alas y favoreciendo la evaporación del agua. El propóleo es una sustancia resinosa de las abejas que recolectan de los árboles y utilizan para poder sellar las grietas de la colmena y protegerse contra enfermedades, sobre todo en invierno. En Chile, el propóleo se recolecta mediante trampas especiales y se usa más que nada en la industria farmacéutica y cosmética, ya que es antibacteriano, antioxidante y tiene otras propiedades específicas. La cera de las abejas se produce en las glándulas seseras de las abejas y se utiliza para construir panales, sellar las celdas de cría. En Chile, la cera de las abejas se recolecta durante el proceso de extracción de miel y se utiliza en la fabricación de velas, cosméticos y productos de cuidado personal. La jalea real es una sustancia nutritiva producida por las abejas obreras y destinada a alimentar a las larvas y a la reina durante todo eso es importante. La reina toda su vida se alimenta con jalea real. Se recolecta mediante técnicas especiales y se utiliza como suplemento dietético por los supuestos beneficios que tiene para la salud, como el aumento de la energía y la resistencia. El polen es el gametofito masculino, ya el polen no es que haga nada en específico, la abeja solamente lo transporta y muchas veces queda en suspensión afuera de la colmena. De hecho, tiene como un, como, ¿cómo lo explico? Como una apertura que uno abre y va a estar lleno de lo que es el polen. El polen extrae las antenas y la compacta con las patas posteriores en la colmena. Ahí es almacenado en celdas y mezclado con el néctar, transformando en un pan para la abeja, un alimento fermentado más digerible y más que nada para la alimentación larval. ¿Cómo sabemos cuál es la calidad de la miel? Uno, evaluación básica, observación, color. El color varía según lo que la abeja consuma. No se determina la pureza, pero sí su origen botánico. El aroma debe ser natural, floral o vegetal. Los olores a fermentación indican deterioro. El sabor debe ser dulce, sin sabores extraños ni ácidos. La cristalización es normal y es natural, no significa que esté adulterada. Depende del contenido de glucosa que tenga la miel. Dos, parámetros técnicos. Humedad del 18 al 20%. Exceso favorece la fermentación. Indica sobrecalentamiento o envejecimiento. Valores bajos. Igual miel fresca, bien manejada. Actividad enzimática. Refleja frescura y ausencia del calentamiento excesivo. Tres, señales de mala calidad. Puede tener espuma, burbujas, olor agrio y separación lítica, o sea, líquida excesiva. Etiquetado incompleto. Esas son las señales de mala calidad. Buenas prácticas apícolas. Las buenas prácticas apícolas radican en prácticas que nosotros tenemos que tener para poder tener bien a las abejas. Las abejas entran en la categoría de animales. Entonces, si nosotros maltratamos a las abejas, prácticamente es, entre comillas, ley cholito, ¿ya? Podemos tener sanciones graves igual. Primero está tener una ubicación adecuada para el apiario, un lugar con buena flora, buena agua, ventilación, lejos de pesticidas en zonas que tener sanitario, control de plagas como barroa, uso de tratamientos autorizados, tener alimentaciones correctas, mantener reservas de miel y de polen, suplementar solo si es necesario, manejar bien las cosas que hacemos con la colmena, revisar la postura de la reina, renovar cuadros viejos, prevenir lo que es el enjambre, higiene en la cosecha.
extraer solamente la miel que esté madura no, o perculada, no la que está a libre suspensión porque es la que se está alimentando la abeja, usar equipos limpios y aptos para alimentos, registro y control, anotar inspecciones, tratamientos, producción, cuidado ambiental y proteger la flora nativa y evitar la contaminación. Dentro de todas estas reglas son las buenas prácticas apícolas. SAC es el encargado de ponerte la multa si es que tú no lo estás haciendo bien. Por ley, tú tienes que tener abejas y tenerlas inscritas, ¿ya? En aspectos legales y normativos, la apicultura en Chile tiene que seguir normas y regulaciones. La apicultura está regulada por distintas normativas y regulaciones que abarcan aspectos de la sanidad apícola, como que tienen que cumplir regularizaciones, garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los productos. Esto está regulado por diversas normativas que abarcan aspectos relacionados a la sanidad, la producción y la comercialización de productos que son apícolas, también con la protección de las abejas y la protección del medio ambiente. El primero es el Registro Nacional Apícola, que es el Servicio Agrícola y Ganadero SAC en Chile, que administra un registro nacional apícola, al cual deben inscribirse todos, sin excepción, los apicultores y colmenas que hay en Chile. Este registro es fundamental para el seguimiento y el control sanitario de las colmenas para la trazabilidad de productos apícolas. Existe también el Programa Nacional de Sanidad Apícola. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene control de objetivo prevenir, controlar las enfermedades y plagas afectadas a las abejas y a la producción apícola en Chile. Este programa establece medidas de vigilancia, diagnóstico, prevención y erradicación de enfermedades apícolas, así como de aplicación de tratamientos autorizados para el control de plagas. Normas de buenas prácticas apícolas. También el SAC promueve el cumplimiento de normas que entre los productores con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los productos y el bienestar de las abejas. Estas normas abarcan muchos tipos de aspectos como la higiene, los equipos, el cuidado, productos químicos, biológicos que se utilizan en control de enfermedades y controles de plagas. Y también está la regulación de uso de productos veterinarios. En la apicultura está regulada por el SAC, que autoriza y controla la comercialización, la aplicación de medicamentos, tratamientos y productos para el control de enfermedades. Entonces, cualquier cosa que le pase a nuestras abejas, el SAC se tiene que enterar. Comercialmente existe una normativa que regula los aspectos de etiquetado, de envasado, de almacenamiento y de transporte de la miel para poder nosotros distribuirlo nacional e internacionalmente. También está la legislación ambiental, que está sujeta a que regula el uso de terrenos, de recursos naturales y el impacto ambiental de las actividades agropecuarias. Y también es importante que los apicultores estén informados y cumplan con todas las normas y regularizaciones aplicables a la apicultura para garantizar la sanidad de las abejas, ¿ya? Sobre todo eso, que las abejas no entre una plaga y las mate. En conclusión, la apicultura en Chile es una actividad diversa, multifacética, que abarca aspectos económicos, ecológicos, sociales y culturales, y desde su historia y biología hasta su gestión empresarial y conservación, la apicultura ofrece numerosas oportunidades y desafíos. Con una comprensión sólida de todos los aspectos y una práctica que es adecuada, los apicultores pueden contribuir a un desarrollo mucho más sostenible. Estos son alimentos que se los dejo acá, son 5 en total, por si es que quieren darle alimento a sus abejas o abejas distintas, por ahí. Los colibríes también les gustan mucho estos alimentos, que son los alimentos que a mí me enseñaron en mi especialización para poder, ¿cómo se llama? Darle las abejas como suplemento en el momento que nosotros le quitamos la miel, tenemos que sustituirlo con algún producto, que son esos alimentos en específico, que ya les subí el power para que lo puedan ver también. Dentro de los manejos básicos de las abejas, se orienta a mantener las colonias sanas, productivas y equilibradas. Los procesos fundamentales incluyen la revisión periódica de la colmena, donde se evalúa la presencia de la reina, la postura de huevo, el estado de la cría, y durante la inspección también se tiene que utilizar el ahumador. Especialmente tenemos que vigilar que no hayan
con enfermedades, que no hayan plagas. Tenemos que utilizar el traje, el velo, los guantes, las herramientas de limpieza, prácticamente utilizar todo el equipo completo para poder hacer la revisión todos los días. Y si vamos a hacer la recolección de miel, también ya, porque las abejas en algún momento salen. Los pesticidas pueden afectar gravemente a las abejas, especialmente si son insecticidas como neonicotinoides que actúan sobre el sistema nervioso de las abejas. La exposición puede causar efectos agudos como la muerte inmediata de la abeja, la desorientación o efectos subletales, ¿ya? Como pérdida de memoria, menor capacidad de forrajeo y disminución de la postura de la reina. Además de que un uso inadecuado de estos productos contribuye a la disminución de las poblaciones y riesgo del colapso de distintas colonias. El cambio climático obviamente también altera las condiciones ambientales que regulan la actividad de las abejas y la disponibilidad de los recursos florales. El aumento de las temperaturas modifica el periodo de la floración, generando desajustes en la aparición de flores y la actividad de las colonias, ya que flores es igual a abeja. Entonces, si las flores están en un periodo de tiempo diferente, las abejas también van a estar en un periodo de tiempo diferente. Y todo eso es a base del cambio climático. Los eventos extremos, como las heladas tardías o las lluvias intensas, pueden destruir las floraciones completas. Y estos cambios afectan directamente la producción de miel, la salud de las colonias y la eficiencia en la polinización. Y para terminar, nuestras abejas son especies nativas que habitan exclusivamente en una región y cumplen un papel esencial en la polinización de las plantas silvestres y cultivos que son locales. En Chile existen numerosas especies de plantas nativas que mantienen la biodiversidad, el equilibrio y muchas veces siendo más eficientes que las abejas introducidas como lápiz melífera. Para preservar es fundamental proteger el hábitat, fomentar la plantación de flora nativa, introducir el uso de pesticidas, o sea, reducir, no introducir, reducir el uso de pesticidas y conservar los corredores biológicos. También es importante promover la educación ambiental, las prácticas agrícolas sustentables y proteger la estabilidad ecológica y la seguridad alimentaria a largo plazo. Ya, esa es la presentación. Voy a dejar de compartir, pero espero que este taller haya sido de ayuda. Voy a ir al chat a ver si es que tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Si no la tienen ahora, me la pueden hacer por el Teams, el Gmail, el Instagram, por como ustedes prefieran, si no es ahora, después. Y si tienen algún tipo de comentario positivo o negativo, me sirve para poder crecer y seguir desarrollándome como un profesional. Así que agradezco su tiempo y confianza y realmente espero que les haya servido el taller de apicultura. Voy a dejar de grabar.